hago un llamado en este espacio que usted me da también al gobierno nacional a que en lugar de estar peleando, nos sentemos y en lugar de estar metiéndose en decisiones que no les corresponden, nos sentemos a trabajar en conjunto para ver cómo armonizamos la posición de la ciudad y de la ciudadanía expresada también en las urnas con la responsabilidad del gobierno nacional de entregarle los recursos que requiere Bogotá y tomar las decisiones que necesita Bogotá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Semana. Hoy nos acompaña el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para tratar varios temas de interés de la capital del país. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido a Semana. Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial, Alejandro, a todo el equipo de Semana. Gracias por este espacio. Ok, alcalde, gracias por aceptar la invitación. Alcalde, empecemos con un tema que quizás es uno de los que más le preocupa a la ciudadanía y es la seguridad. Para nadie es un secreto, alcalde, pues que su principal política es la de Bogotá Camina Segura. Sin embargo, en la calle, alcalde, la gente siente lo contrario. Se lo pregunto a usted abiertamente, alcalde, ¿Bogotá está caminando segura? Bueno, Alejandro, esa es la apuesta que tenemos, lograr que Bogotá camine segura. Eso no se logra de la noche a la mañana. Nosotros llegamos a poner orden en la política de seguridad porque encontramos una política de seguridad que no articulaba bien a los diferentes actores. Había pelea con la fiscalía, pelea con la policía, falta realmente de coordinación con la ciudadanía y hemos venido construyendo y reconstruyendo en cierta forma esa alianza que se requiere para ser efectivos en la lucha contra el delito en Bogotá. Hemos sido eficaces en algunos frentes. Las cifras oficiales de Cierco nos indican que hay una reducción en hurtos en Bogotá, hurto a personas, hurto de bicicletas, hurto a comercios. Se ha reducido un 34% los hurtos en Transmilenio. Pero tenemos un reto, por ejemplo, en homicidios. Ha aumentado el homicidio, hay un enfrentamiento entre bandas en Bogotá complejo hoy que nos genera una problemática de violencia creciente, hay una presencia de mucho narcotráfico, de tráfico de drogas en Bogotá y eso afecta obviamente estas situaciones de seguridad. También nos ha crecido la extorsión, debemos reconocerlo, pero estamos haciendo frente a eso y ya logramos, más o menos en el mes de mayo, junio, frenar ese crecimiento que venía muy fuerte en los primeros meses del año de la extorsión y empezar a revertir esa tendencia. La verdad es que todavía tenemos unos grandes retos y los reconocemos. No hemos sido lo eficaces que tenemos que ser para enfrentar los problemas de seguridad, pero eso requiere de los recursos que ya tenemos aprobados. Afortunadamente, el plan de desarrollo aumentó por la propuesta que presentamos al Consejo en un 50%, un poco más inclusive, los recursos para la seguridad. Eso es la inversión más grande en seguridad que va a tener Bogotá en su historia en estos próximos 3 años y medio. Eso nos va a permitir avanzar en aumentar las capacidades de la policía, en vehículos, en comunicación, la tecnología, las cámaras de Bogotá, todo eso. Entonces, la política de seguridad, sin lugar a dudas, es nuestra prioridad. Sabemos, somos conscientes de que tenemos un grave problema de seguridad. Estamos trabajando para enfrentarlo de manera eficaz. Hemos logrado algunos aspectos positivos. Tenemos otras tareas todavía por cumplir y lo vamos a hacer. Ok, alcalde, entremos precisamente en el tema de homicidios. En el Consejo de Bogotá ya inclusive están alertando que tenemos la cifra más alta de los últimos 8 o 6 años. ¿Es así? ¿Qué está pasando en este tema? Miren, nosotros tuvimos unos primeros meses del año donde hubo una reducción del homicidio. Sin embargo, ha habido un par de meses, particularmente agosto y septiembre, donde creció el homicidio. Hemos identificado, pues, como le digo, que en algunos casos hay un enfrentamiento entre bandas por el territorio, por el negocio del narcotráfico, que ha llevado a que se crezca la violencia. Más o menos, más del 35% de los homicidios en Bogotá tienen que ver con sicariato, ajuste de cuentas, que precisamente tiene que ver con estas problemáticas. El caso, por ejemplo, de homicidios producto de casos de hurto, donde la víctima del homicidio la estaban robando y en ese momento también la asesinan, eso se ha reducido comparado con lo que ocurrió el año pasado. Entonces, hemos hecho un esfuerzo para entender muy bien cómo está eventualmente generándose la violencia y poder afectar esas organizaciones criminales. Entonces, sí tenemos un aumento en este momento del homicidio, el aumento es más o menos de 6% a la fecha, pero estamos haciendo todo lo necesario para poder revertir esa tendencia en los próximos meses y lograr cerrar el año con, digamos, un esfuerzo que permita un inicio de cambio para que volvamos a la senda de reducir el homicidio en Bogotá. Pero debemos decir que aquí estamos siendo afectados por, como le digo, cada vez mayor presencia de tráfico de drogas, de droga que llega de otras regiones del país. Obviamente a Bogotá llega seguramente para consumo y para distribución también, y eso nos está generando una problemática de violencia compleja en algunos puntos de la ciudad. En días pasados, alcalde, la exalcaldesa Claudia López paradójicamente lo cuestionó a usted por seguridad. ¿Qué decirle a las mandatarias?
No, yo no voy a entrar en una discusión con la exalcaldesa, porque digamos, una de las razones por las cuales llegué a la alcaldía también es precisamente porque todos considerábamos que la política de seguridad que el gobierno anterior manejó tuvo graves problemas y dificultades para producir resultados. Recibimos por ejemplo, una ciudad sin los recursos suficientes para el mantenimiento de vehículos de la policía, de motos, etcétera. Pero yo creo que hay que mirar para adelante, no mirar para atrás, sino dedicarse a resolver los problemas. Estamos dedicados a eso y nos vamos a dedicar 24/7 a enfrentar la problemática de seguridad en Bogotá. Pero aquí déjeme hacerle una pregunta, alcalde. ¿Siente que la exalcaldesa está haciendo política? Se lo digo porque inclusive su secretario general la llamó candidata después de esta respuesta que ella entregó en redes sociales. Pues mire, no me voy a meter en una discusión con ella, yo creo que hay que mirar para adelante y seguramente ahorita los candidatos empezarán a hacer cosas pensando en lo que quieren supuestamente ofrecerle al país, pero tal vez no fueron capaces de hacer cuando tuvieron la oportunidad, entonces hay que enfocarse en lo que viene del futuro. Ok. Alcalde, con lo que pasó recientemente en Sumapaz, con las llamadas disidencias de la Segunda Marquetalia, usted cuestionó abiertamente a la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Siente que de alguna forma esa política ha generado el aumento de la violencia en Bogotá o en otras regiones del país? Pues mire, yo creo que sí, efectivamente, el modelo de negociación que tiene este gobierno de paz total, pues no reconoce aprendizajes que había tenido el país en el pasado de cómo hacer negociaciones. Tal vez cuando usted hace una negociación con ceses al fuego localizados y permitiendo en cierta forma que unas organizaciones criminales se fortalezcan gracias a ese cese al fuego, puede generar una dinámica de crecimiento como estamos viendo, creo yo, en términos de presencia de narcotráfico y eso termina afectando a las ciudades. Entonces yo creo que efectivamente la manera como se está manejando eventualmente la política de seguridad, que debería ser una política muy fuerte para permitir que haya una, digamos, comprensión de esos grupos ilegales de tener que sentarse realmente a someterse a la justicia, está llevando a que ese manejo equivocado que puede estar ocurriendo está llevando al crecimiento de la inseguridad, de problemáticas de presencia cada vez mayor de droga, y eso es un combustible principal a las dinámicas de violencia en las ciudades y eso seguramente nos está afectando. ¿Usted como alcalde se ha sentido solo en materia de seguridad con el Pues gobierno mire, nacional? nosotros venimos trabajando con la policía, con la 13ª Brigada del Ejército, hemos coordinado bien, nos faltan capacidades, hay una promesa de la policía que está avanzando gradualmente de fortalecer el pie de fuerza, nosotros vamos a complementar eso con recursos propios, pero obviamente más que solo es que tenemos que tener claro cuál es la política de seguridad de la nación, porque no vemos una política de seguridad de la nación, una política concreta de seguridad, porque se requiere una visión estratégica de parte del Estado colombiano para enfrentar la delincuencia, particularmente urbana, donde tenemos una responsabilidad de los alcaldes, sin lugar a dudas, tenemos que asumirla, pero también una corresponsabilidad de la nación, y ahí no conocemos una visión real de política de seguridad de la nación. No me refiero a la policía tiene una política eficaz, que creemos que es fundamental fortalecerla y vamos a trabajar para, en cierta forma, coordinarnos cada vez mejor con ellos, y lo estamos haciendo bien. Pero de parte de la nación, del Estado colombiano, del Ministerio de Defensa, se requiere una política mucho más concreta de seguridad urbana que hoy no hemos visto. Ok, alcalde, pasando a otro tema, con la mano en el corazón, ¿siente que el racionamiento de agua realmente ha servido en Bogotá? Pues mire, lo primero que hay que decir es que el racionamiento no es la medida que va a resolver el tema de fondo. Es una medida necesaria, coyuntural, de emergencia, responsable, impopular seguramente. Yo le digo una cosa, sin el racionamiento, hoy tendríamos más o menos 20 millones de metros cúbicos de agua menos en el sistema Chingaza, si no hubiéramos tomado esa medida. Estamos hablando del consumo de la ciudad en más o menos unos 15, 16 días entero. La ciudad más los 11 municipios a los cuales les vendemos agua en bloque. Entonces yo creo que eso es una prueba que tenemos un colchón adicional hoy gracias al racionamiento. Ahora, yo siempre he dicho, hay que entender una cosa, a mí me pregunta mucha gente, venga, pero es que vimos durante mucho tiempo que a pesar del racionamiento no subía el nivel de los embalses. Es que la medida del racionamiento no va a llevar a que suba por sí sola el nivel de los embalses. ¿Por qué? Porque lo que hace el racionamiento es frenar la caída o la velocidad en la que cae el nivel del embalse, porque vamos consumiendo menos agua. Pero si no hay afluencias, si no hay precipitaciones que lleven a que haya mayores ingresos al sistema Chingaza, no va a subir. No va a subir. Eso sube solamente con afluencias. ¿Qué pasa con el racionamiento? Que baja más despacio. Y es lo que hemos hecho.
es prolongar en cierta forma la vida útil de lo que tenemos en el embalse gracias a una menor velocidad de caída por cuenta de un consumo menor. Entonces, eso es lo que hay que entender. La medida del racionamiento no es la medida que va a llenar los embalses, no, pero sí nos va a permitir tener más gracias a que consumimos más espacio de lo que tenemos. ¿Y siente que quizás se equivocaron al flexibilizar un poco las medidas en julio? No, lo hicimos con base en la evidencia. Nosotros en ese momento teníamos la información. Primero, el mes de mayo fue un mes con mayores precipitaciones que las que en promedio histórico ha tenido el sistema Chingaza o afluencias en general. Entonces hubo más precipitaciones en mayo que lo que siempre había habido. Entonces eso permitió que tuviéramos una curva de recuperación significativa ese mes. Sin embargo, en el mismo mes de mayo nos dijeron, en julio llegará el fenómeno de la niña, nos lo dijo el Ministerio de Ambiente. Prepárense, todas las ciudades, prepárense para el fenómeno de la niña que llega en julio. En julio no llegó, en agosto no llegó, en septiembre no llegó. Hemos tenido, por ejemplo, el septiembre más seco y con menos afluencias al sistema Chingaza en más de 40 años. Entonces, eso es lo que nos lleva a la situación que tenemos hoy, básicamente. Nosotros tomamos la decisión acertada con la información que teníamos. Cuando vimos que los meses de mayor afluencia al sistema Chingaza, que es la mitad del año, es de junio a agosto hasta septiembre, no llovió como estaba presupuestado, pues tuvimos que tomar una medida. Y siempre lo dije yo a Alejandro, esto lo vamos a monitorear. Habrá momentos en que podamos reducir la restricción, otros que eventualmente nos toque aumentarla. Y así lo dije desde el principio y actuamos acorde con ese anuncio que hicimos desde el principio. Y para el 2025, alcalde, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir el racionamiento? ¿Se van a aumentar las restricciones? Depende de cómo evolucionen las cosas. Primero, hay dos cosas que definen esto. Uno es las afluencias, que no dependen de lo que hagamos nosotros en Bogotá. Es cuántas precipitaciones hay en todo el sector, digamos, de afluencias del sistema Chingaza. Uno. Y dos, de cuánto reducimos el consumo. Eso sí depende de nosotros. Y eso lo reducimos vía restricción y vía cambios de comportamiento o cambios de hábitos. Entonces ahí tenemos que trabajar en los dos frentes, en cambios de hábito y revisar permanentemente el racionamiento, a ver si está siendo, digamos, lo suficientemente restrictivo para garantizar que tenemos el agua suficiente. Pero déjeme decir una cosa adicional. El año 95 en el registro es el año con menos afluencias al sistema Chingaza. En este momento estamos proyectados a tener menos afluencias este año que el año 95. Esa es en la historia del registro. Pero con un agravante, Alejandro, y es que el año 94 fue un año con más afluencias que el promedio histórico. Es decir, fue un año con bastante agua. Mientras que el 2023, es decir, el año anterior a este año, fue también un año muy seco. Entonces son 2 años muy secos con un segundo año que supera los registros históricos. Ese es el reto que tenemos. Ahora, la medida de restricción no es la única que hemos tomado. Ojo con eso. Nosotros en enero de este año traíamos el 25% del agua que consume Bogotá del sistema norte, del agregado norte, que es la planta de Tibitoc, y el 70% de Chingaza, que es el agregado que tiene un problema por cuenta del nivel de los embalses. ¿Qué hemos hecho? Cambiar esa ecuación. Estamos trayendo ya no 25, sino 45% del agua que consumimos del agregado norte y estamos trayendo en vez de 70, 50% de Chingaza. Eso nos permite, sumado obviamente al resultado que estamos haciendo gracias al racionamiento, a tener un colchón mayor en Chingaza. Pero eso nos obliga a mantener también el esfuerzo que estamos haciendo. El presidente Petro le propuso declarar un estado de emergencia por el tema del agua. ¿Qué le respondería usted, alcalde? Estamos listos a sentarnos con el presidente y con el gobierno a contarles por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado, qué elementos nos han llevado a tomarlas, qué resultados tenemos de eso, para ver cómo se puede complementar eso y qué eventualmente una emergencia podría acompañar o apoyar esas medidas. Nosotros estamos convencidos que las medidas que hemos tomado son las acertadas, son difíciles, obviamente, son las de corto plazo, no son las que solucionan de fondo el problema en lo que tiene que ver con racionamiento. Tenemos que tomar otras medidas como lo de Tibitoc y tenemos que abrir una discusión también sobre una cosa que menciona el presidente que yo mencionaba hace ya varios meses, y es cada vez utilizar más las aguas lluvias. Las aguas lluvias pueden ser una fuente importante porque, además, hay una problemática, Alejandro, es que muchas veces aquí en Bogotá está lloviendo y en los embalses no, y no hay precipitación en los embalses. Entonces la gente cuando ve la lluvia en Bogotá dice ya se resolvió el tema, y no, dependemos de los embalses. Si logramos avanzar rápidamente, que es lo que estamos haciendo, perdón, estamos haciendo en términos de aprovechar el agua lluvia, podremos utilizar aguas que no van a los embalses, pero sí caen en Bogotá y nos permitirían reducir el consumo del agua
del sistema que traemos, tanto de Chingaza como del agregado norte. Alcalde, ¿habrá apagón o racionamiento de energía en Bogotá el próximo año? Pues mire, eso es otra alerta que hemos planteado importante. Bogotá tiene una capacidad, Bogotá y la región de Bogotá tiene una capacidad instalada de generación de energía que es alrededor de 3.500 megavatios. Y la demanda hoy es 3.100. Es decir, tenemos un margen de 400. Eso es muy poco como margen. Deberíamos tener por lo menos 1.000. ¿Eso qué implica? Que estamos viajando por carretera sin llanta de repuesto. Cualquier cosa que falle nos genera un problema muy rápido y muy complejo para garantizar el acceso a la energía en la región. Y me refiero a Bogotá, Cundinamarca, Meta, Guaviare, entre otros, que es la región centro-oriente del país. Eso además está ocurriendo mientras que utilizamos una termoeléctrica como es Termosipa, que genera una gran contaminación. Las emisiones de Termosipa pueden ser de 90.000 toneladas de CO2 al mes. Eso es equivalente a lo que podríamos compensar, digámoslo así, si decretáramos, no es que lo vayamos a hacer, pero si decretáramos 15 días sin carro en Bogotá. Entonces es mucho lo que se está contaminando. Entonces tenemos un margen pequeño y además dependiendo de una planta que contamina mucho. Por eso es muy importante avanzar rápidamente en que se destraben los proyectos de redes de transmisión que van a permitir traer energía de otras regiones del país. Me refiero particularmente a dos, Sogamoso y Chivor Norte. Están en un 50 y un 72%. Necesitamos avanzar rápidamente para poderlas terminar y de esa forma garantizar que traemos energía de otras regiones del país. Para que ustedes tengan una idea, Alejandro, otras regiones como Antioquia tienen 3 redes de transmisión de alta capacidad, digámoslo así. Bogotá tiene apenas una, Primavera Bacatá. Eso es muy poco. Tenemos que, digamos, distribuir mejor esa forma de traer la energía con más redes de alta capacidad y de esa forma no depender tanto de una sola y no depender tanto de un esquema de capacidad de generación de energía limitado como el que tenemos hoy. Por eso sí es un riesgo que tenemos en el mediano plazo y si no se destraban esas redes de transmisión en los próximos meses, podremos tener dificultades a principios del 2026. Hoy hay cómo garantizar la energía para el metro de Bogotá y para la región Trans de Occidente. No, digamos, en este momento no tenemos el metro todavía y no tenemos los regiotrams, no tenemos los buses eléctricos que van a llegar a Bogotá. Pero hoy tenemos ya algunos proyectos, 22 proyectos en la región, que tienen un acceso a energía condicionado a que se terminen estas redes de transmisión. Entonces, si vamos a cargar más el sistema con el metro, con el Regiotram, con otras cosas, y no ampliamos la capacidad de traer energía, vamos a tener graves problemas. Entonces, digamos, yo le digo, hoy no necesitamos esa energía porque el metro no está todavía en operación. Pero cuando lleguemos a la operación del metro, si no se ha hecho esta tarea, tendremos dificultades para poder abastecer de energía a la región. Hablando precisamente del metro, alcalde, ¿qué pasa en el intercambiador vial de la calle 72? ¿Por qué los retrasos? ¿Y habrá multa para el concesionario chino? Bueno, ahí ha habido, digamos, una discusión sobre las fechas. Originalmente en el contrato no había una fecha específica de terminación de ese hito. Sin embargo, el contratista puso una fecha que fue el 8 de octubre. Ese contratista tuvo problemas con el subcontratista de la obra, porque el metro tiene varios subcontratistas. Tuvo dificultades, tuvo que cambiarlo hace unos meses. Después de ese cambio se vio que se agilizó la obra y tomó un ritmo adicional. Estuvimos visitando la obra, por ejemplo, hace un par de días y vimos ya el avance significativo. En el espacio público hay un avance significativo. En el mes de noviembre, por ejemplo, en un mes más o menos, estará ya listo el espacio público del costado nororiental, también el noroccidental, también el suroriental. Quedará pendiente solamente para finales de noviembre el suroccidental. Y la obra, nos dice el contratista, tienen proyectado terminarla en noviembre, finales de noviembre. Vamos a estar vigilando para ver si eso se cumple. Lo que ha pasado hasta ahora es que una posibilidad que tiene ese contrato del metro, que existe, que está digamos, en lo firmado con el contratista, es que cuando no cumplan un hito, eventualmente puedan pagar por los días como una especie de multa, pero lo que se dice es que o compran más días o pagan una multa, pero es básicamente lo mismo, es pagar más por no entregar a tiempo la obra,
pagarán 15 salarios mínimos mensuales por día que se demoren adicional. Ya han dicho que se van a demorar por lo menos 30 días adicionales, es decir, que ya van a pagar cerca de 600 millones de pesos por no entregar la obra como estaba estipulado el 8 de octubre, pero estamos vigilando para que se entregue. Ahora, esa obra no genera un problema en el viaducto. Eso no afecta, digamos, el desarrollo que hoy tiene el viaducto. La obra en su conjunto va bien. Los trenes van, por ejemplo, adelantados en su construcción. Hemos tenido 2 meses con una aceleración significativa en el proyecto. Ya la cifra que vamos a revelar en estos días está cercana al 40% de avance en su conjunto. Entonces la obra va bien, la estamos cuidando. Estas obras van a enfrentar seguramente problemas más allá de lo que hemos enfrentado hasta ahora. Es normal, así ha ocurrido infortunadamente con las obras en nuestro país y así ocurre con obras de esta envergadura. La clave es que uno esté al frente, revisar, agilizar, resolver para poder garantizar que la obra se entregue a tiempo. Lo que hoy tenemos nos permite avanzar o decir que vamos a poder avanzar lo suficiente para poder tener en marcha blanca o en pruebas, digámoslo así, 5.7 kilómetros de viaducto el primer semestre del 2026 y tener todo el viaducto, los 24 kilómetros del viaducto en marcha blanca, es decir, en operación de prueba, el segundo semestre del 2027. ¿Qué está pasando con la segunda línea del Metro Bogotá? ¿Por qué se ha ampliado en 2 veces o se ha cambiado en 2 veces el cronograma? Bueno, básicamente usted sabe, nosotros recibimos ese proyecto ya con un proceso licitatorio que había iniciado. En ese proceso licitatorio que recibimos, inclusive el año pasado se identificó por parte de, y se aceptó por parte de la banca multilateral la posibilidad de la existencia de un conflicto de interés entre unos de los proponentes. Eso es público conocimiento, eso ya se ha informado. Y ese proceso no significa que haya algo indebido en el proyecto, simplemente que hay dos proponentes que presuntamente podrían tener un vínculo que genere una dinámica que en términos de la regulación del Banco Interamericano de Desarrollo no permita avanzar cómo está el proceso y haya que resolver eso antes de poder avanzar. Eso es lo que ha pasado. Estamos en el proceso de avanzar en resolver ese conflicto de interés que le corresponde a los que están afectados o si no, pues a tomar decisiones. Pero estamos en los tiempos que nos plantea básicamente la banca multilateral para poder revisar cada decisión que se toma y avanzar sin objeciones para poder tomar decisiones acertadas y legales. Alcalde, pero con sinceridad, ¿habrá licitación, adjudicación de la segunda línea del metro o no? Eso es lo que le apostamos, claro que sí, esa es la apuesta, pero tenemos que hacerlo bien, digámoslo así. Si usted recibe un proyecto donde le dicen que hay un conflicto de interés, tiene que trabajar para que eso se resuelva. No puede avanzar a ciegas diciendo no me importa lo que hay ahí. Tiene que garantizar que se resuelve el tema y es lo que hemos venido haciendo. Le hemos visto bastante activo en redes sociales, alcalde, respondiendo a los mensajes del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo está la relación hoy con el jefe de Estado? Pues mire, yo me reuní con el presidente ya en varias ocasiones, como alcalde electo, como alcalde ya posesionado. Ha sido una relación respetuosa, hemos tenido diferencias, obviamente en varios aspectos, pero yo he buscado siempre por el interés de la ciudad buscar acuerdos y ponernos de acuerdo en temas que son fundamentales para la ciudadanía. Pero también ha habido diferencias y yo, por ejemplo, me he expresado de manera clara que considero que hay decisiones que ha tomado el gobierno nacional o que busca tomar que son decisiones que no deberían inmiscuirse en ellas, básicamente temas que tienen que ver con el ordenamiento, por ejemplo, de la ciudad, temas que nos corresponden a nosotros como ciudad. Lo que ha pasado con la intervención de la Subred Centro Oriente es otro ejemplo. Lo que pasó con el Hospital San Juan de Dios. Entonces yo sí creo que es importante que aquí haya una relación respetuosa, pero también respetando precisamente las competencias que tiene cada uno. El presidente de la República tiene una responsabilidad con Bogotá y tiene una responsabilidad también con la decisión que tomó Bogotá en su proceso electoral y un proyecto de ciudad que está contemplado en un plan de gobierno y en un plan de desarrollo. Entonces, está muy bien que tengamos diferencias, pero debemos respetar cada uno sus competencias. En ese sentido, alcalde, ¿siente que el presidente se está entrometiendo y está irrespetando la autonomía de Bogotá? Pues mire, lo que sucede es que el presidente fue alcalde de Bogotá y seguramente por eso, pues él, en algunos casos, hay decisiones que buscó tomar como alcalde que no pudo hacerlo, que quisiera tomarlas ahora, pero ahí es donde va mi mensaje. Yo respeto eso, pero él tiene que entender que ya no es el alcalde, es el presidente, le corresponde actuar como el presidente, que obviamente rige sobre lo que ocurre en Bogotá, pero respetando las competencias de la alcaldía de Bogotá, el plan de gobierno que ganó las elecciones en Bogotá y el plan de desarrollo que está aprobado por el Consejo de Bogotá. Pero lo cierto, alcalde, es que el presidente ha querido parar la primera línea del metro. No ha entregado la contragarantía para la Petar Canoas. También ha frenado de alguna forma la ampliación de la autopista norte, tiene frenada
las licencias que se requieren para todo para garantizar el suministro de energía en Bogotá, ¿estaría el presidente Petro saboteando a Bogotá? Pues yo no creo que él se interese por sabotear a la ciudad, pero tal vez sí estamos, digamos, con la necesidad de que se agilicen decisiones porque la visión que se está planteando en algunos frentes está afectando proyectos estratégicos de Bogotá, que necesitamos es entregárselos a la gente. La gente no le interesan las peleas, las discusiones, le interesa es que se entreguen los proyectos que necesita la ciudad, lo que usted menciona, la autopista norte, la Boyacá, que avancemos en las redes de energía. Eso es fundamental para la ciudad y yo hago un llamado en este espacio que usted me da también al gobierno nacional a que en lugar de estar peleando, nos sentemos y en lugar de estar metiéndose en decisiones que no les corresponden, nos sentemos a trabajar en conjunto para ver cómo armonizamos la posición de la ciudad y de la ciudadanía expresada también en las urnas con la responsabilidad del gobierno nacional de entregarle los recursos que requiere Bogotá y tomar las decisiones que necesita Bogotá. ¿Cree que el gobierno ha dejado sola a Bogotá en todos estos temas que estamos hablando? Pues tiene una visión que está afectando a Bogotá si no se toman las decisiones que se requieren. Entonces yo sí insisto en el llamado. Más que dejar solo es, no están permitiendo con, digamos, la frenada que tienen algunas decisiones que avancen proyectos que la ciudadanía y la ciudad requieren. Ok, alcalde, usted cuando llegó a la alcaldía de Bogotá dijo que las finanzas estaban bastante apretadas, pero aún así presentó un cupo de endeudamiento por más de 9 billones de pesos y más de 3 billones de pesos para Transmilenio. ¿Por qué? Pues, a ver, nosotros hacemos eso siempre con un análisis del marco fiscal de mediano plazo y revisando las proyecciones que tenemos de ingresos. Hemos sido juiciosos con las finanzas de Bogotá. Yo le digo, por ejemplo, tenemos la ejecución más alta en un primer año de gobierno que hayan tenido los últimos 4 gobiernos de Bogotá. Estamos avanzando muy bien en el recaudo. Usted ha visto lo que está pasando con el recaudo a nivel nacional, una caída significativa frente a las proyecciones. Aquí en Bogotá no nos ha ocurrido eso. Aquí tenemos una proyección de cumplir la meta de recaudo que está cercana a los 15 billones de pesos y vamos a cumplirla. Ya estamos por encima del 77% de esa meta en el mes de septiembre. Entonces vamos bien. Ahora, necesitamos recursos para financiar el plan de desarrollo. Y eso quedó estipulado en el mismo plan de desarrollo. Y una fuente que quedó contemplada allí es el cupo de endeudamiento. El cupo de endeudamiento es de 9.5, 9.6 billones de pesos, pero eso recoge, digamos, unos saldos pendientes que tenía el cupo de endeudamiento anterior. Entonces, realmente como cupo nuevo son un poco más de 7 billones de pesos, 7.5 billones de pesos. Eso correspondiente a los recursos que vamos a pedir desde la Administración Central. Transmilenio, para financiar lo que viene en la nueva etapa del sistema, que es fundamental, las nuevas troncales que se están construyendo que requieren de una nueva flota. Usted sabe que estamos en este momento construyendo no solamente la 68, que va a ser la troncal más larga del sistema, sino también la Cali, también la ampliación de la avenida Caracas. Todo eso requiere unos recursos y eso es lo que está contemplado en la parte del cupo de endeudamiento que es de Transmilenio, que depende de las finanzas de Transmilenio, no de la Administración Central, y que creemos, con base en los estudios que hemos hecho, tanto en la Administración como en Transmilenio, que tenemos la capacidad de llegar a ese nivel de endeudamiento y de poder pagar ese endeudamiento. Pero ese cupo de endeudamiento para Transmilenio exclusivamente también va a entrar a financiar el Fondo de Estabilización Tarifaria. No, ese no es el objetivo del cupo de endeudamiento. El cupo de endeudamiento tiene como objetivo principalmente hacer inversiones que requiere el sistema Transmilenio. Ok, en ese sentido, ¿es optimista usted que en próximos años el gobierno nacional gire recursos para la operación de Transmilenio? Pues mire, el gobierno nacional nos ha planteado alternativas, pero un poco botándonos la pelota, porque nos ha dicho, para resolver el problema del costo de operación del sistema de transporte, deberían cobrarlo vía predial adicional. Eso es lo que nos ha dicho el gobierno nacional. Hay quienes han dicho que es una propuesta de Bogotá. No, eso no es una propuesta de Bogotá, es una propuesta del gobierno nacional cobrar vía predial una sobretasa, digámoslo así, para financiar el sistema. Entonces, no ha habido una solución. Este año no hemos recibido recursos que, a diferencia de los años anteriores, sí recibió Bogotá. Bogotá recibió una plata de la Nación en los últimos 2 años, 2022, 2023. Este año estaba proyectado que nos entregaran 850.000 millones en el presupuesto que nos dejó la administración anterior. No llegaron esos recursos. Hemos trabajado en hacer mayores eficiencias en el sistema de transporte. Eso nos va a permitir llegar a un FED que no va a ser de 3.07 billones como estaba inicialmente pensado, sino cerca de 2.9, un poco más billones de pesos este año. Logramos eficiencias en el sistema, pero sí necesitamos dar una discusión de cómo garantizar, por ejemplo, la financiación de nueva flota o de flota ya vinculada al sistema que no contamina y que debería poner en marcha ya los artículos 183 y 172 del Plan de Desarrollo Nacional para poder ayudar a la ciudad en la financiación
de ese cambio de flota por una flota no contaminante. Dos últimas, alcalde. ¿Va a insistir su alcaldía en un impuesto al alumbrado público y una sobretasa al parqueadero? Vamos a revisar el esquema tributario de Bogotá. Creemos que hay que dar esa discusión y explorar fuentes alternativas de ingreso para la ciudad para poder hacer inversiones. No lo tenemos en este momento definido para decir vamos a radicar un proyecto en tal fecha, pero tampoco lo descartamos. Vamos a explorar alternativas para garantizar que Bogotá tenga los recursos que requiere para poder hacer las inversiones que se necesitan para los proyectos clave. Algunos concejales de Bogotá, alcalde, fuera de micrófonos, se han visto molestos por la falta de representación en algunas entidades del distrito. ¿Qué les diría usted? ¿Cómo ve esa gobernabilidad en el Cabildo? No, es que, digamos, de eso no se trata del gobierno. Nosotros, los que apoyan una apuesta por la ciudad, hacen parte de un equipo, los que no respetamos sus críticas y estamos dispuestos a defender con argumentos los proyectos que presentamos al Consejo. Alcalde, muchas gracias por haber estado en semana y por haber aclarado todas estas dudas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ok. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. No olvide visitarnos en nuestra página web www.semana.com y en todas nuestras redes sociales.